Permítanme comenzar con una reflexión sencilla pero profundamente inquietante. Durante siglos, las mujeres han tenido que conquistar espacios que antes les estaban negados. El acceso a la educación, la participación política, la posibilidad de hablar y ser escuchadas en el espacio público. Hoy, en el siglo XXI, ese espacio público se ha desplazado en gran medida hacia un nuevo territorio, el entorno digital. Pero ese nuevo territorio no es neutral. Las desigualdades históricas que han marcado nuestras sociedades no desaparecen cuando ingresan al mundo tecnológico. Con frecuencia se reproducen y en ocasiones incluso se amplifican. Por eso hoy debemos formular una pregunta que resulta central para el derecho y para nuestras democracias. ¿Qué ocurre cuando las estructuras históricas de violencia contra las mujeres se trasladan a entornos tecnológicos gobernados por algoritmos? Uno de los avances más significativos del derecho internacional contemporáneo ha sido sin duda reconocer que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni un asunto privado. Es una violación de derechos humanos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, establece que la violencia contra las mujeres constituye una de las manifestaciones de relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres. Este reconocimiento transformó profundamente la comprensión jurídica de la violencia de género. Ya no se trata simplemente de episodios individuales, se trata de un fenómeno estructural, sostenido por patrones culturales, desigualdades sociales y en muchos casos por la insuficiente respuesta institucional. A partir de este reconocimiento, el derecho internacional desarrolló el principio de debida diligencia, que obliga a los estados a prevenir, a investigar, a sancionar y a reparar la violencia contra las mujeres. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso emblemático como González y otras Campo Algodonero versus México, ha señalado que los estados tienen una obligación reforzada de actuar frente a contextos de violencia de género, precisamente porque estas violencias se producen en escenarios de discriminación estructural. En otras palabras, cuando el Estado no actúa con la diligencia necesaria frente a la violencia contra las mujeres, su omisión puede transformarse en una forma de responsabilidad internacional. En las últimas décadas, la revolución tecnológica ha transformado profundamente la manera en que nos informamos, en que participamos en la vida pública, en la forma en que ejercemos nuestros derechos. Hoy, una parte significativa del debate político, del intercambio social y de la construcción de opinión pública ocurre en plataformas digitales. Sin embargo, estos espacios no están aislados de la realidad social. Las desigualdades que existen en el mundo físico también se proyectan en el entorno digital. Diversos informes internacionales han advertido que las mujeres que participan activamente en los espacios públicos digitales, ya sean periodistas, sean académicas, sean políticas, sean activistas o defensoras de derechos humanos, van a enfrentar o enfrentan con frecuencia sean campañas coordinadas de hostigamiento, por un lado, por otro, amenazas y agresión en línea, difusión no consentida de contenido íntimo o ataques dirigidos a desacreditar su participación pública. Estas agresiones no son meramente virtuales, sus efectos son profundamente reales. Provocan daño psicológico, afectan trayectorias profesionales, generan autocensura y en muchos casos expulsan a las mujeres del espacio público digital. Por ello resulta fundamental comprender que la violencia digital contra las mujeres no es un fenómeno marginal, sino una extensión contemporánea de las estructuras históricas de desigualdad de género.
En los últimos años, el ecosistema digital ha incorporado un elemento adicional que complejiza este escenario: los algoritmos. Sí, los algoritmos organizan la información que vemos, determinan qué contenidos circulan con mayor visibilidad y cuáles adquieren mayor difusión dentro de las plataformas. Diversas investigaciones han demostrado que los contenidos que generan reacciones emocionales intensas, incluyendo aquellos que promueven hostilidad o polarización, tienden a recibir mayor visibilidad en estos sistemas. En ese contexto, las campañas de odio o acoso dirigidas contra mujeres pueden amplificarse con una velocidad y una escalada sin precedentes. Por ello, algunos autores comienzan a hablar de la violencia algorítmica, no porque la tecnología tenga la intención, sino porque las arquitecturas digitales pueden contribuir a reproducir y amplificar desigualdades estructurales preexistentes en la sociedad. Este fenómeno plantea nuevos desafíos para el derecho. La protección de los derechos humanos en el siglo XXI exige articular 3 dimensiones que tradicionalmente se analizaban por separado: derechos humanos, tecnología y gobernanza democrática. Sí, porque frente a esta transformación, el principio de debida diligencia reforzada va a adquirir una relevancia aún mayor. La obligación del Estado no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya ha ocurrido. Debe incluir también capacidades institucionales, marcos normativos y políticas públicas capaces de responder a las particularidades de los entornos digitales. Esto implica, entre otras cosas, fortalecer capacidades de investigación frente a delitos tecnológicos, garantizar mecanismos efectivos de protección para las víctimas, promover entornos digitales más seguros, desarrollar políticas de prevención y educación digital. En definitiva, la debida diligencia en el siglo XXI exige que el Estado comprenda la dimensión tecnológica de la violencia de género y actúe frente a ella con la misma determinación con la que enfrenta otras formas de violencia. Existe también una dimensión que no podemos ignorar. La violencia digital contra las mujeres tiene efectos directos sobre la calidad de nuestras democracias. Cuando mujeres periodistas, académicas, políticas, activistas son objeto de campañas sistemáticas de hostigamiento en línea, lo que se busca no es únicamente causar daño individual, lo que se busca es silenciar sus voces en el espacio público. Por ello, la violencia digital puede convertirse en una herramienta contemporánea de exclusión política. Proteger a las mujeres frente a estas violencias no es solamente una cuestión de seguridad individual, es también una condición necesaria para garantizar la pluralidad, la igualdad y la vitalidad del debate democrático. Nos encontramos ante un momento de profunda transformación. La violencia contra las mujeres, que durante siglos se manifestó principalmente en el ámbito privado y posteriormente en el espacio público, hoy se despliega también en los entornos digitales que estructuran gran parte de nuestra vida social. Este cambio exige que el derecho evolucione. El Estado constitucional debe desarrollar herramientas capaces de proteger los derechos fundamentales de las mujeres, también en un espacio digital. Porque si el entorno digital se ha convertido en una nueva plaza pública de nuestras democracias, entonces la garantía de la dignidad, la igualdad y la libertad debe extenderse plenamente a ella. Y en una última instancia debemos recordar algo esencial. Una democracia que no puede garantizar la seguridad y la voz de las mujeres en su espacio público digital es inevitablemente una democracia incompleta. Muchísimas gracias.